Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Rafael Antonio Ramírez García, del octavo cuatrimestre de Derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Hoy les voy a hablar sobre las audiencias constitucionales en México, sus etapas y otros aspectos. La audiencia constitucional es considerada la etapa de más importancia del juicio de garantías. En esta parte del juicio donde se desarrollan y concentran los actos procesales que más tienen influencia en cualquier juicio de amparo. Estos actos son la recepción de pruebas, la rendición de los alegatos y, en su caso, el pedimiento del Ministerio Público Federal, e incluso se dicta la sentencia que pondrá fin a la demanda. La audiencia constitucional puede definirse como un acto jurídico de naturaleza procesal, donde la autoridad competente da fe de las actuaciones en lo referente al juicio. Se ofrecen y admiten y desahogan las pruebas presentadas por cada parte, conforme a la regla general prevista en el artículo 147 de la Ley de Materia. En el auto o acuerdo en el que se ordena admitir la demanda de amparo, debe señalarse el día y la hora para que tenga lugar la audiencia constitucional, a más tardar dentro del término de 30 días, con excepción de los casos en que el agraviado impugna la aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en los que reclame la violación de garantías contenidas en el artículo 16 en materia penal, 19 y 20 de la fracción 1 séptima, párrafos primero y segundo de la Constitución Federal. La celebración de las audiencias constitucionales deben fijarse dentro de 10 días después que haya admitido la demanda de amparo. En cuanto al desarrollo de la audiencia constitucional, en el artículo 155 señala que una vez abierta se procederá a recibir en orden las pruebas previamente exigidas o expuestas por las partes, o las que en ese momento ofrezcan. Después se pasa al periodo de alegatos, para luego recibir, si es necesario, el pedimiento de la representante social federal, y termina con la resolución constitucional correspondiente, donde el juez decide si concede o niega el amparo del quejoso, o bien así sobresee el juicio por existir una causal de improcedencia. Es común que, una vez asentado lo referente a los alegatos, las partes que asisten a la audiencia se concretan a firmar el acto o diligencia respectiva, y queda pendiente el dictado de la sentencia, que suele pronunciarse en días posteriores e incluso meses después, cuando la complejidad o las características del asunto así lo reclamen, o cuando el exceso de trabajo en el tribunal no lo permitan. El juez, haciendo uso de los conocimientos, analizará el escrito de la demanda, el informe de la autoridad responsable y las pruebas desahogadas por las partes en el juicio, para concluir con una sentencia definitiva en donde decidirá si el quejoso podrá ser amparado por el medio de control constitucional, y en su caso señala contra qué actos específicos y contra qué autoridad surtirá los efectos del amparo. Es el acto procesal que se desarrolla en la primera instancia del juicio de amparo indirecto, en el cual son oídas las partes quien puede ofrecer y el desahogar pruebas, así como formular alegatos antes de que se dicte la sentencia respectiva. Esta audiencia se conceptúa como constitucional en virtud de que ellas se exponen y valoran los elementos necesarios para que el juez de amparo pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Otros aspectos de la audiencia constitucional, en cuanto en su contenido, puede señalar que la audiencia se compone de 3 etapas o periodos, a saber: periodo probatorio. En esta etapa las partes pueden ofrecer y rendir las pruebas que estimen necesarias para apoyar su dicho, siendo admisibles, según lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Amparo, toda clase de pruebas, excepto la confesional y las que fueron contrarias a la moral al derecho. Cabe señalar que, si bien por regla general las pruebas deben rendirse en la propia audiencia, existen casos en que pueden ofrecerse con anterioridad a esta. Así como, por ejemplo, en el caso de prueba documental, eso puede ofrecer desde el escrito de demanda y hasta el momento de la celebración de la audiencia. Pero si la prueba consiste en copias o documentos que obren en poder de autoridades o funcionarios, el quejoso tiene la obligación de pedirlos con antelación para que puedan ser presentados en la fecha de la audiencia constitucional.
Por su parte, las pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular, toda vez que por su naturaleza requieren preparación, deben ser anunciadas 5 días hábiles ante lo señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. El periodo de alegatos. Finalizado el periodo de probatorio, es decir, que una vez más son ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas, se reciben los alegatos de partes y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público. Los alegatos son conclusiones de las partes en el proceso, en el cual expresan argumentos para tratar de demostrar que les asiste la razón, de modo que se declare fundadas sus pretensiones o, en su caso, sus expresiones al dictar sentencias. Por regla general, los alegatos se presentan por escrito, pero cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Federal, el quejoso puede alegar verbalmente y solicitar que en auto se asienten un extracto de sus alegaciones, mientras que en cualquier otro supuesto pueden también formularse verbalmente, pero sin la posibilidad de que los manifieste se asienten en autos. Sentencia. Finalmente, la audiencia concluye en el dictado de la sentencia, en el cual el juez de distrito, después de valorar las pruebas y analizar los alegatos, así como todos los expuestos de las partes en sus escritos iniciales, determina si el acto reclamado es o no constitucional y, en consecuencia, si ampara o no al quejoso. De este modo, la audiencia constitucional en todos los casos debe conformarse por las 3 etapas referidas, tal como se establece en el siguiente criterio de jurisprudencial. Del artículo 155 de la Ley de Amparo se colige que la audiencia constitucional en los juicios de amparo indirecto consta de 3 etapas: las pruebas, 1, las pruebas, 2, la de alegatos, 3, de la sentencia. Ahora bien, el desahogo de estas 3 etapas constituye las formalidades esenciales del procedimiento de la audiencia constitucional. De manera, si tal audiencia se celebra sin que se verifique el periodo de pruebas o los alegatos que exige el número en comento, y no obstante dicha omisión, el que pronuncia el fallo respectivo, se actualiza la violación procesal que amerita la reposición del procedimiento en términos del artículo 91, fracción quinta de la ley de materia, aun el supuesto de que no hubiera comparecido de la manera personal alguna de las partes, ni existían promociones o pedimentos del Ministerio Público Federal pendientes de acuerdo, ya que la ley no hace excepciones al respecto. Por otro lado, en cuanto a su trámite, cabe señalar que éste se rige por los principios procesales de concentración, continuidad y unidad. El principio de concentración se traduce en que solo un acto se reciben las pruebas de las partes, se oyen los alegatos y se dicta sentencia. Por su parte, el de continuidad implica que las referidas etapas o fases, pruebas de alegato o sentencia, se suceden por una a la otra, lo que implica que concluida una debe realizarse de inmediato. La otra y la unidad implica que la audiencia constituye un solo acto procesal que no pueden escindirse es decir, que es indivisible. Finalmente, el entorno a la audiencia constitucional, cabe señalar que eso no siempre puede celebrarse o llevarse a término en la fecha o hora fijada en el auto admisorio, pues puede ocurrir que esta se difiera o suspenda. Pues eso sería todo de mi parte, espero que les haya sido de su agrado, que pase buenas tardes.